Saludos y bendiciones. Estamos una vez más reunidas leyendo la palabra de Dios. Gracias por disponer el corazón, por disponer su espíritu a que el Señor hable. Soy Ariani Sojo y hoy quiero que oremos para iniciar con el estudio bíblico del día. Vamos a leer Génesis capítulo 25, 26 y 27. Señor, te damos gracias porque tú nos reúnes una vez más en tu presencia. Tú nos pones frente a tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ella. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita amarla, nos permita reverenciarla, pero nos permita entenderla para poder caminar y dar frutos de vida según tu voluntad. Que hoy tu palabra penetre en nosotras como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto. Que hoy tu palabra se haga vida en nosotras. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, que lo que leamos, que lo que escuchemos, que cuando meditemos en cada una de las enseñanzas, nuestra alma despierte. Que tu palabra penetre en nuestro corazón, que podamos saborearla, que podamos comprenderla, que hoy nuestra fe sea aumentada a través de ella. Que la palabra hoy sea una luz que guíe nuestro camino. Hoy, Señor, te decimos, habla, Señor, que te escucho y deseo escucharte con atención. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar de una vez con el capítulo 25, que tiene como título Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mimsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac,
hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo así. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Vemos muchos temas y mucha genealogía, muchos descendientes. Vamos a verlo por partes. Fue hasta después de encontrar mujer para su hijo Isaac y asegurar la descendencia de la simiente prometida que Abraham pensó en su propia necesidad de compañía. Y es ahí donde él vuelve a tomar mujer que tenía como nombre Cetura. Se dice que ella era una concubina. Algunos comentaristas dicen que era una concubina ya de muchos antes. Sin embargo, esto no lo veo viable, primero porque dice: y Abraham tomó otra mujer, lo que sugiere un orden cronológico de los sucesos. Segundo, si Abraham ya tenía 6 hijos antes del suceso de Agar y del sacrificio en el monte, no tendría lógica. Entonces por ahí descartamos esa opción. Y vemos que más bien aquí el uso de la palabra concubina, que dice Primera de Crónicas, lo que nos da a entender es que esta mujer no tenía todos los privilegios y los derechos que Sara había tenido. Y esto lo prueba el que no hubo derechos hereditarios para los hijos de ella. Entonces, en cuanto al hecho de que Abraham engendrara a esta edad, recordemos que su virilidad había sido restaurada milagrosamente por el nacimiento de Isaac. Entonces ahí podemos creer que persistió hasta su muerte. Y esto es parte también de la promesa de que su simiente se iba a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas. No voy a tomar mucho tiempo para esto. Lo que nos interesa es solo que por el matrimonio Cetura pasó a ser la segunda esposa de Abraham. Hasta ahí lo dejo claro. Ahora sí, continuemos. El capítulo 25 comienza de una forma muy curiosa, porque dice que añadió o incrementó
Abraham. Cuando buscamos esta traducción al original, parece ilógico que el capítulo en que se menciona la muerte de Abraham se hable de que él continuó aumentando, incrementando, aun cuando una persona muere. Y es que su legado sigue a través de su descendencia, y esto es lo que vamos a ver en este capítulo. También este capítulo nos enseña que aunque tarde en la vida, uno puede seguir siendo productivo. No es que llegamos a cierta edad y ya se terminó la oportunidad de lograr cosas. No, podemos seguir siendo productivos en cualquier momento de nuestra vida. Otra lección que quiero rescatar y que es una lección de vida que encontramos en este capítulo es la sabiduría de dejar los asuntos de la herencia arreglados antes de morir. A pesar que Abraham tuvo más hijos, él decidió que su único heredero sería Isaac, porque él era el heredero espiritual de la promesa. Sin embargo, también veló por sus otros hijos. Los otros hijos no fueron desprovistos, pues se les dio bienes materiales. Sin embargo, Abraham dejó claro que la herencia espiritual, la promesa divina de la tierra, era para el hijo de la promesa. Lo mismo había sucedido con Ismael. Tal vez esto ofenda a algunos porque nos parece injusto, pero sabemos que Dios es perfectamente justo y hay una razón para lo que Él pide. Y podemos tratar de entender la mente de Dios, pero no siempre lo lograremos porque nuestra mente es limitada. Pero sabemos que Dios tiene razones cuando hizo lo que hizo con Ismael y Agar. La parte más valiosa de la herencia que Isaac recibió de Abraham no era tanto lo material como el llamado y el pacto. Era una herencia espiritual y la decisión no era propiamente de Abraham, sino de Dios. La tierra es de Dios y Él decide a quién se la da. La realidad es que Abraham no los echó de su propiedad porque aún no poseían la tierra. Lo que hizo fue separar a sus hijos porque cada uno de ellos tenían diferentes destinos. Como vimos, a los hijos de Cetura les fue dado bienes, regalos como herencia, pero no tenía sentido que permanecieran en una tierra donde eran extranjeros. A ellos les estaba dando libertad de hacer su vida donde quisieran, y así lo hicieron. En lugar de ser siervos en tierra ajena, fueron amos de su destino en tierras nuevas. En contraste, Isaac debía permanecer en la tierra de Canaán como extranjero porque él tenía un llamado, un propósito, un destino en la tierra que aún no poseía. Isaac y sus medios hermanos no debían vivir juntos como una sola tribu, sino cada quien aparte cumpliendo su propósito. Isaac tenía su llamado espiritual. Él y su descendencia debían apartarse de las demás naciones para formar un pueblo separado, santo para Dios. Por eso Dios los llevó a vivir como extranjeros en Canaán y en Egipto hasta hacer de ellos una nación. A partir del capítulo 12 encontramos la genealogía de Ismael y es curioso también que los descendientes de Ismael llegaron a ser 12 tribus, al igual que también lo hará Israel. Israel vivió muchos años, 137 en total. Ismael también fue uno de los que vivió muchos años. Sus descendientes poblaron el desierto entre Israel y Egipto y también parte de Arabia. La mayoría de ellos eran nómadas y algunos mercaderes. Entonces vemos cómo Ismael también recibió su bendición. Abraham murió a los 175 años, 100 años después de haber recibido su llamado. Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela, en Hebrón, junto con Sara, en la propiedad que adquirieron en la tierra prometida, y vivió muchos años. Pero a la hora de ver atrás y analizar la vida, lo que cuenta no es tanto el número de años, sino la calidad de vida. Y la Biblia dice que Abraham vivió una buena vida, lleno de días, pues el propósito por el cual fue creado se cumplió. Y esta es una lección para nosotras. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están siendo nuestros días?
cómo están siendo contados nuestros días. No importa la cantidad, sino la calidad con la que estamos viviendo. Isaac iba a seguir el llamado y la obra iniciada por Abraham. Así como Dios bendijo a Abraham, también lo hizo con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y en el versículo 19 al 20 aparece la genealogía de Isaac en la forma de su historia. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Abraham había buscado mujer para su hijo Isaac para asegurarse que la simiente prometida iba a seguir y que se cumpliría el plan de Dios. No sé si es curioso, pero la historia se repitió, ya que la mujer de Isaac también era estéril. La traducción dice que Isaac oró, pero esto fue más que una oración, fue más que una simple oración. Hebreo, se usa la palabra atar, que significa suplicar, implorar, implica insistencia y repetición. En varias instancias de la Biblia, Dios detiene los embarazos y eso es un mensaje en sí. Y es una forma de decirles a los padres que el bebé que viene tiene un propósito especial. Y así sucedió con Isaac, con Jacob, con José, con Sansón, con Samuel, con Juan el Bautista. Entonces, eso es parte de la señal de Dios. Y vean cómo Isaac oró, suplicó, imploró, repitió insistentemente y el Señor escuchó. El Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Mis amadas mujeres, así mismo debemos orar nosotras. Tenemos que suplicar, tenemos que implorar, tenemos que insistir, persistir repetidamente en el clamor. Y así como le sucedió a Isaac, sucederá en nuestra vida. El Señor lo escuchó y su mujer concibió. Que nuestras oraciones, y reciba esto, que a partir de hoy nuestras oraciones que van a ser de acuerdo a la palabra de Dios sean respondidas, porque el Señor nos está escuchando. Cuando finalmente Rebeca queda embarazada, se vino otra complicación en el embarazo. Recuerden que en ese tiempo no había ultrasonidos, no había cuidados prenatales, no había nada de la tecnología que tenemos ahora. Entonces era muy común que las mujeres murieran dando a luz o en embarazos complicados. La descripción de lo que sentía Rebeca es más fuerte de lo común. Hay una palabra hebrea que cuando buscamos el original del texto se usa, es ratzatz con Z, R-A-T-Z-A-T-Z, que significa hacer pedazos. También significa oprimir, aplastar, romper, lastimar. Lo que debía ser una bendición estaba siendo una tortura para esta mujer. Pero en medio de esa dificultad, ella hizo lo que debe hacer. Esta mujer sentía que estaba muriendo, que lo que estaba pasando era más fuerte de lo que otras mujeres experimentaban. Y ella, en medio de la dificultad, lo que hizo fue preguntarle a Dios. Qué poderoso esto. Porque ¿qué hacemos nosotras cuando lo que estamos viviendo es tan doloroso, nos está haciendo pedazos, nos está oprimiendo, nos está aplastando, nos está rompiendo, nos está lastimando, nos está desanimando? ¿Qué hacemos nosotras? ¿A quién corremos? Dice que esta mujer, Rebeca, fue a preguntarle a Dios. Ahí está la respuesta.
Porque cuando se presentan los problemas o las dificultades, en lugar de deprimirnos, de quejarnos, de lamentarnos, debemos tratar de averiguar qué nos quiere Dios enseñar a través de esa situación. Debemos de decirle: Señor, en cada momento de nuestra vida, no es ser religiosas, es que Él nos dejó al Espíritu Santo como nuestro amigo. Él está con nosotras en este momento. Él está ahí con usted y está aquí conmigo. Debemos de consultar todo en nuestra vida, todo. A veces no creemos esto, pero sí, tenemos que consultarle todo a Él. Y yo sé que es difícil, pero debemos de consultar qué es lo que Él tiene para nosotras a través de esto que estamos viviendo. ¿Cuál era el mensaje que Dios le quería transmitir a Rebeca? La primera noticia fue que tendría gemelos. Ahí estaba el Señor diciéndole que iba a tener 2 naciones, que tenía 2 naciones en su vientre. No habían ultrasonidos, no habían doctores y ya ella sabía, ya el Señor se le había revelado. Pero el principal mensaje era que el mayor serviría al menor. Totalmente en contra de la costumbre era esta revelación, porque el primogénito era quien recibía la autoridad dentro de la familia. En su momento nacieron los mellizos, tal como se lo había dicho el Señor a Rebeca. Esaú, que significa velludo, y Jacob, que significa el que agarra el talón. Los mellizos no eran gemelos idénticos, más bien eran muy diferentes, no solo físicamente, sino en personalidad, en carácter y en visión de vida. Lo leímos en el texto. A Esaú le gustaba el campo, mientras que a Jacob prefería quedarse en casa con su madre. Uno era el favorito de Isaac y el otro era el favorito de Rebeca. Pero la diferencia más trascendental entre estos 2 hermanos era la diferencia espiritual. Esaú era un hombre carnal, interesado en la vida terrenal. Por el contrario, Jacob era un hombre espiritual. En hebreo dice que era completo. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jacob le interesaba la bendición de la primogenitura. La lucha entre Jacob y Esaú comenzó en el vientre materno. Seguirá durante toda su vida, y este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu. Es una lucha con lo que vivimos toda nuestra vida. Esaú representa la carnalidad y Jacob la espiritualidad. La carne parecía llevar la ventaja, pero el orden divino es que el espíritu esté por encima. Una persona espiritual sacrifica el placer inmediato por un beneficio mayor a largo plazo. Y esto lo podemos ver como nos lo revela la Escritura en Romanos 8, en Gálatas 5:16, en Mateo 26:41. La diferencia entre Jacob y Esaú se hace manifiesta en su interés por la primogenitura. La tradición dice que el día en que murió Abraham, Jacob había preparado un potaje de lentejas como parte de la comida de luto. Al contrario, ese día Esaú salió a cazar. Esaú estaba más preocupado por satisfacer sus deseos temporales que por la herencia familiar. Él se dejó llevar por la carne y despreció los valores espirituales. Al contrario, Jacob anhelaba la primogenitura y aprovechó el momento para comprar el derecho de primogénito, que eventualmente sería dado a Esaú por haber nacido primero, a pesar que Dios había revelado a Rebeca desde el vientre que el menor sería el primogénito. ¿Qué implica ser primogénito en la cultura bíblica? Número 1, el primer nacido recibía el nombre del padre. Número 2, la autoridad sobre los hermanos y la responsabilidad por ellos. Y número 3, doble porción de la herencia.
Esaú despreció la primogenitura, no la consideraba importante. Él vivía para el momento y no consideraba importante el futuro, ni mucho menos la vida eterna. Todo lo que interesaba era el momento. Por el contrario, Jacob sí le interesaba la primogenitura y le molestaba que Esaú no apreciara lo que tenía por nacimiento. Por lo tanto, aprovechó el momento para comprar ese derecho. Qué revelador este mensaje, porque nos muestra la diferencia entre Abraham y Sara como padres. Nos presenta a otros padres totalmente diferentes, nos presenta el conflicto entre hermanos, cómo empezó a profundizarse. Y también cómo Isaac debía observar cuidadosamente todo lo que el Señor le había ordenado. Cómo tenía que comenzar a prepararse para tomar lo que Esaú despreció tanto. Vamos a leer lo que dice el capítulo 26, que tiene como título Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en esta tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta ese día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Un episodio donde nos muestra el hambre en la tierra. Vamos a ver dos cosas. Número 1, hambre en la tierra, y número 2, el conflicto de Isaac con Abimelech. Son pruebas muy similares a las que pasó su padre Abraham. En el Medio Oriente no era inusual las hambrunas, las cuales eran causadas generalmente por sequías de mucha duración. Isaac enfrentó una de las hambrunas en la tierra prometida. Décadas antes, Abraham había pasado por circunstancias similares que vimos en Génesis 12, y lo más probable es que Isaac se vio tentado a hacer lo mismo que su padre Abraham, que en tiempo de hambrunas muchos descendían a Egipto, porque ellos cuentan con la constante fuente del río Nilo. Sin embargo, Dios se le aparece a Isaac y le dijo que no descendiera a Egipto. En medio de esa advertencia, el Señor le reveló algo aún más importante: el propósito de su vida. Y esta fue la primera experiencia personal de Isaac con Dios. Antes era el Dios de su padre, pero ahora ya podía decir que era el Dios de Isaac. Y no solo eso, sino que le confirmó personalmente el pacto que había hecho con Abraham, que era un pacto multigeneracional. Entonces la bendición para Isaac y para su descendencia estaba en esa tierra. Su herencia no estaba en Egipto ni en ninguna otra tierra más que en Canaán. Seguían viviendo como extranjeros, pero iba a llegar el momento en el que el Señor iba a entregar la tierra prometida a sus descendientes. El Señor también le prometió que su simiente traería bendición a todas las naciones de la tierra. Y aunque Abraham descendió a Egipto, él aprendió la lección y no volvió a regresar. Él aprendió a no dejarse llevar por las circunstancias, sino buscar la voz de Dios y la dirección del Señor. Abraham aprendió a oír y a obedecer. Y eso es muy importante. Aunque Dios aún no había dado la palabra de Dios en el monte Sinaí, la realidad es que la ley de Dios existe desde siempre y que es el reflejo del orden de Dios. Abraham llegó a conocer el orden de Dios a través de la relación que desarrolló con el Señor a lo largo de su vida. Y lo más importante es que Abraham no solo oyó, sino que obedeció. Esa fue la marca en la vida de Abraham. Él no solo escuchó, sino que obedeció. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Y tenemos que ser mujeres que amemos la palabra, que no solo la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Dice la palabra que el Señor le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Él oyó y también obedeció. A pesar de las circunstancias adversas, Isaac permaneció en la tierra prometida, porque ahí era su llamado, estaba en Canaán y ahí era donde Dios lo iba a bendecir. Qué poderoso esto.
A veces podemos ver el pasto más verde del otro lado. Podemos ver que tal vez si nos movemos de lugar vamos a estar mejor, que si nos movemos de trabajo, que si nos movemos de familia, que si nos movemos del lugar en el que estamos, vamos a estar mejor. Pero ¿qué nos dice Dios respecto a ese movimiento que vamos a hacer? ¿Será que en medio de la dificultad, que en medio de la circunstancia adversa, en ese lugar, en nuestro Canaán, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar, y no en Egipto, no en ese lugar que se ve mejor? Ahí es donde tenemos que escuchar a Dios, buscar a Dios para poder obedecer. La segunda prueba que vive Isaac, y es que, qué increíble, pero el enemigo no tiene estrategias diferentes, él no es original, él vuelve a golpear a nuestra generación con lo mismo. Y es que Isaac vuelve a cometer el mismo error que había hecho Abraham cuando Abimelech deseó a su mujer Sara. Isaac también mintió diciendo que su mujer era su hermana. La circunstancia golpea a Abraham, él logra aprender de su error, pero ahora su hijo estaba cometiendo lo mismo. La historia se repitió porque no aprendieron de ella. Pero a pesar de su error, de nuevo Dios lo protege abriéndole los ojos al rey de Gerar. Tenemos que cortar con esas maldiciones que quieren venir a golpear una vez más a nuestra familia, a nuestra generación. Tenemos que identificarla. En este caso era la mentira, era el engaño, era el miedo a morir. Estaba generando una desconfianza en la protección de Dios, porque Dios le había dicho dónde debía ir. Si Dios le había dicho, él tenía que confiar en que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a cuidar. Tenemos que nosotros también cortar con esas cosas en nuestra familia, que nuestra familia no vuelva a cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Tenemos que identificar qué cosas hay en nuestras familias, qué pecados hay en nuestras generaciones que se repiten una y otra vez, que si en nuestra generación hay adulterio, hay embarazos no deseados, hay drogas, hay vicios, hay mentira, hay robo, hay chisme, hay murmuración. Son pecados generacionales. Identificarlos para que nuestras generaciones no los sigan heredando. Porque aquí vemos cómo la historia se volvió a repetir, un círculo. Isaac mintió para poner a salvo su vida, pero tal vez no se dio cuenta que estaba poniendo en riesgo la vida de muchos en el lugar, pues el mentir había abierto la oportunidad para que tomaran a Rebeca. Y ella no era soltera, sino casada, y si alguien tomaba como su mujer sería pecado. Y esto traería maldición a la familia del lugar. Qué cuidadosos debemos de ser, qué apercibidas debemos de estar. Desde que Abraham llegó a la tierra prometida, él y su familia habían llevado una vida nómada. Se trasladaban de un lugar a otro en busca de pastos para su ganado. Era difícil que se asentaran en un solo lugar, ya que eran extranjeros y como tales no se les permitía comprar tierra. Eso nos había quedado claro. No obstante, aunque Abraham venía de Ur, Isaac había nacido en la tierra de Canaán y tal vez por eso tenía una conexión más fuerte con esa tierra. Y luego que Dios le confirmara la promesa de tierra y descendencia, Isaac comenzó a sembrar en la tierra, comenzó a cultivarla. Y dice que cosechó aquel año al 100%, que el Señor lo bendijo. Isaac fue el primer patriarca que leemos que sembró y cosechó en la tierra prometida y que Dios lo prosperó con abundancia. Pero, como lo vemos hoy en día también, la prosperidad de Isaac provocó envidia en los vecinos y comenzaron a atacarlas. Recuerden que la envidia es un sentimiento negativo que lleva a la destrucción. La envidia es algo que debemos de cuidar muchísimo, que no haga raíz en nuestro corazón, porque con la envidia comenzamos a desear
lo que tiene otra persona. Y aunque no estemos conscientes, comenzamos a desear y a atraer lo que esa persona tiene. El envidioso, en lugar de imitar al que le va bien, busca destruirlo para que esté tan mal como los demás. Tenemos que decirle al Señor que quite cualquier rastro, cualquier semilla, cualquier raíz oculta en nuestro corazón de envidia, porque la envidia provoca destrucción. ¿Qué se puede hacer cuando uno es objeto de la envidia de otros? Lo que Isaac hizo, alejarse de ellos. Isaac no peleó, Isaac no preguntó, Isaac no fue a confrontar, no, simplemente se alejó. Regresó a ver lo que su padre había hecho. ¿Cómo había vivido Abraham? En paz con sus vecinos. Él había hecho sus propios pozos, pero aún de él habían tenido envidia y a su muerte los habían llenado de tierra. Y esto mismo se ha repetido recientemente en la historia de Israel. Cuando los judíos desalojaron la franja de Gaza, dejaron atrás casas, cultivos, infraestructura. Y en lugar de tomarlos y usarlos para su beneficio, los palestinos allanaron el lugar y destruyeron todo. Esa es la consecuencia cuando el odio y la envidia son mayores que el amor propio. En la tierra prometida, el acceso al agua es esencial, tanto para cultivos como para el ganado. Y si no tienen una fuente de agua, no se pueden mantener los cultivos ni el ganado. En pocas palabras, no se puede sobrevivir. Y dado que en el sur de Israel no hay ríos ni lagos, la gente depende completamente de los pozos. Por eso, para Isaac era muy importante buscar esa fuente de agua. También en esto Dios lo bendijo porque lo llevó a descubrir un pozo de aguas vivas, un manantial, lo cual era muy codiciado en la región. ¿Qué provocó esto? Más envidia. Dice que riñeron y encontraron 4 pozos. Número 1, Gerar, que se llama que es lugar de habitación. Esek, que significa contienda. Sidna, odio, dolor. Rehobot, lugar espacioso, calle amplia. A David le pasó algo similar y él escribió un salmo al respecto. Eso lo vamos a leer más adelante en el Salmo 18. En el capítulo 26 de Génesis comienza y termina con la confirmación del pacto con Isaac, el mismo que el Señor había hecho con su padre Abraham. Cuando Isaac fue a Berseba, Dios se le volvió a aparecer a Isaac. Dice que de ahí subió y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. De forma similar a su padre, también Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Dios le confirmó la promesa divina a Isaac en ese lugar. Berseba es el lugar donde Abraham había hecho un pacto de paz con Abimelech. Eso lo vimos en Génesis capítulo 21. Cuando todo parecía ir en paz con Isaac, de repente se le apareció Abimelech acompañado con el jefe de su ejército y a primera vista parecía una visita normal, pero luego aclararon que sus intenciones eran otras. Abimelech quería llegar a un acuerdo de paz con Isaac, al igual que lo hicieron con su padre Abraham. Milagrosamente, Dios llevó a que los vecinos no tuvieran envidia de Isaac, sino que buscaran la paz con él. Como confirmación, Dios le envió una señal a Isaac. Hasta la fecha aún existen 2 pozos de agua en Berseba, que significa pozo de 7, también puede significar pozo del pacto, pues un juramento que se declara 7 veces era considerado un pacto. Seguimos adelante porque aún hay mucho por aprender. Y aquí vemos en el capítulo 27 cómo Jacob obtiene
la bendición de Isaac. Y es que esta narración está llena de suspenso sobre la bendición de Isaac, que está marcada por la trampa, por el engaño, por el favoritismo. El verdadero carácter de los personajes se revela aquí en sus palabras y decisiones, sus errores, sus inseguridades y el favoritismo. Esto que sucede en el capítulo 27 es extraordinario porque algunos comentaristas dicen que Rebeca ejemplifica la sabiduría de una mujer que reconoce cuándo trabajar detrás de escena para lograr metas. Sin embargo, la trampa y el engaño contrastan con la obediencia a la palabra de Dios. Una mujer que sigue a Cristo debe hablar la verdad en lugar de manipular a alguien para salirse con la suya, como lo hizo ella. Vamos a leer lo que dice el capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Comeré para que yo te bendiga antes que duerma. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú.
Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amargura exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, y de trigo y de vino le he provisto, pues te haré a ti ahora, hijo, pues ¿qué te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu bendición, será tu habitación en grosuras de tierra y del rocío de los cielos de la tierra, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuanto te fortalezcas, que descargarás su yugo en tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de ella. ¿Por qué seré privado de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Wow, es impresionante lo que pasa en este capítulo 27. Volvemos a la historia de los hijos de Isaac. ¿Recuerdan? Los mellizos Esaú y Jacob. Pero comenzaremos con los últimos versículos del capítulo anterior. Esaú tomó la decisión de casarse, lo cual es bueno. Lamentablemente se casó no solo con una, sino con 2 mujeres. Y para complicar la situación, ellas eran cananeas, quienes tenían costumbres y valores muy diferentes a los de la familia de Isaac. La consecuencia de esa mala decisión se hizo evidente pronto. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beerit, y Basemet, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Vemos ahí ya las consecuencias evidentes de esa unión. Ahora el capítulo comienza con el pesar por las mujeres de Esaú y terminará con el deseo de los padres a que Jacob se case con una mujer que no sea de Canaán, preferiblemente, como le pasó con ellos, que sea de su parentela, tal como hizo Isaac. La Biblia no menciona específicamente qué es lo que hacían las mujeres de Esaú para molestar a Rebeca. Lo que sí menciona es que ella se sentía tan desesperada que deseaba morir. También a Isaac le causaban molestia a las mujeres de Esaú. Sin embargo, él tenía una debilidad hacia Esaú, pues era su favorito. Isaac tenía un impedimento, ya no veía bien, y esto no solo era en lo físico, sino también en el sentido espiritual, porque a pesar de la conducta desviada de Esaú, él seguía siendo su hijo favorito y había decidido bendecirlo con la primogenitura antes de morir. Isaac estaba ciego espiritualmente. Ya no comprendía la herencia espiritual, el pacto espiritual que Dios había hecho a Abraham, después a él, y que debía continuar con el que él iba a bendecir. Esto podría parecer normal, pero no debemos olvidar la revelación que Rebeca recibió antes de que los gemelos nacieran y la venta del derecho de la primogenitura.
Rebeca no lo olvidó, por lo que decidió actuar para prevenir tal error. Y aquí les lanzo la pregunta: ¿acaso el engaño es la solución a la ceguera espiritual de Isaac? Porque ciertamente sabemos que un mal no borra otro mal, sino más bien lo multiplica. Rebeca también estaba actuando incorrectamente, y aunque tuviera la razón, entre comillas, yo creo que por eso también Jacob no quería participar de este plan al inicio. Jacob no quería recibir maldición, sino bendición, pero su madre insistió. Entonces ahí podemos ver como un temor de Dios de parte de Jacob. Pero al insistir su madre, diciéndole que lo libraría de la culpa, él acepta esta riesgosa decisión y hace ver una de dos cosas: o ella estaba también cegada por su preferencia por Jacob, o ella estaba convencida de que eso era lo correcto ante los ojos de Dios. No lo sabremos. Pero aun cuando Rebeca tuviera la razón, esa no era excusa para engañar. Y la Biblia nos enseña que la forma de vencer el mal es haciendo el bien, no replicando el mal, como dice Romanos 12:21. Entonces Rebeca debió apelar, orar, interceder, ir a Dios, no darse por vencida y caer en el engaño, sino dejar que Dios hiciera su obra. Porque mientras que uno hace lo que es justo y correcto, ahí va a estar Dios respaldando. Pero Rebeca prefirió tomar el asunto en sus propias manos, como si Dios no pudiera abrir y cerrar puertas, tocar corazones, abrir ojos. Aquí vemos algo similar como lo que hizo Sara con Abraham. Tomó el cumplimiento de la promesa en sus manos. Por tomar la vía fácil y combatir el mal con el mal, tanto Rebeca como Jacob tuvieron que pagar un alto costo, como lo vimos a partir de los versículos 14 al 21. Jacob dice: el Señor tu Dios no debe pasarnos por alto. El Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Definitivamente no podemos pasar por alto que los hijos de Isaac aún no habían reconocido a Jehová como su propio Dios. Y esa es una decisión personal que viene luego de tener una experiencia personal con Él. Cuando Jacob se presenta ante su padre haciéndose pasar por su hermano Isaac, Isaac sospecha que alguien le habla, que ese que le habla no es Esaú, por lo que le pidió que se acercara para palparlo. Y con esto vemos el grado de la ceguera de Isaac. Era muy fácil engañarlo, muy fácil manipularlo, y él creyó lo que quería creer sin tomar en cuenta la evidencia. Puede causar conflicto ver a los héroes de la Biblia con tales faltas, cometiendo tantos errores. Pero la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es una historia real del pueblo de Dios, y está presente ahora frente a nosotras. Nos presenta a los patriarcas tal como eran, con sus virtudes, con sus defectos, y esa es la realidad. No hay nadie perfecto más que Dios. Al final, al leer la palabra, podemos identificarnos con cada uno de los personajes y aprender de ellos. Definitivamente vemos cómo Rebeca hizo pasar a su hijo como Esaú para conseguir una bendición. Y a todo esto Esaú estaba cazando, estaba preparándose para ir y recibir la bendición. Vemos cómo la reacción de Isaac en este momento es muy reveladora, porque no se enoja, no maldijo a Jacob por haberlo engañado. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Al contrario, confirma la bendición que Dios le había dado a Jacob.
le dice sí y bendito será. Evidentemente algo pasó en el acto de bendición a Jacob que convenció a Isaac de estar haciendo lo correcto. Probablemente Dios abrió sus ojos espirituales en ese momento para ver la voluntad divina. Pero eso no fue tan comprensivo como Isaac. Lo que sucedió con Esaú, él se alteró mucho, él se sintió robado. Y vemos evidentemente en la lectura que Esaú no había olvidado el hecho de que él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez Isaac no lo sabía, o tal vez no lo recordaba. Pero en este sentido también Esaú estaba engañando a su padre, queriéndose quedar con una bendición que ya no le pertenecía. Y en la Biblia encontramos dos tipos de bendición. La bendición del primogénito, que es la bendición especial que se le daba al hijo primogénito, y esta constaba de ser la autoridad sobre todos los hermanos, de llevar el nombre del padre, de recibir la doble porción de la herencia. No todo era un privilegio, ya que ellos quedaban como responsables por el bienestar de toda la familia. Y la segunda bendición es la bendición paterna, son las palabras que el padre le da a cada uno de sus hijos en momentos especiales, o como la bendición antes de morir. Esta bendición se le da a los hijos, no solo a uno. Y esta bendición contempla palabras que revelan lo que el padre ve en el hijo, revelando su potencial, el llamado de Dios en su vida. Y estas palabras tienen el poder de marcar el destino de la vida de sus hijos. Qué importante son nuestras palabras como padres hacia nuestros hijos. En Hebreos vemos que Isaac bendijo a sus dos hijos con la bendición paterna. En Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La pregunta que se hacían era: ¿quién de los dos gemelos se iba a quedar con la bendición de la primogenitura? La Biblia dice que Esaú era el favorito de Isaac, por lo que él le iba a dar a él la bendición de primogénito. Pero luego de la impresión que Isaac entendió que esa bendición le pertenece a Jacob, tal como Dios lo había revelado a Rebeca, cuando llevaba en el vientre a los gemelos, cuando Isaac se dio cuenta que había sido engañado, no se retractó en la bendición, sino que la confirmó. Pero eso no quería decir que Esaú se quedara sin bendición, pero no sería la bendición del primogénito. Los descendientes de Jacob perdieron su autoridad espiritual por haber pecado. Isaac confirma la bendición dada a Jacob. Sin embargo, al final Isaac insertó una cláusula, la cual él podría liberarse del dominio del hermano, y esto sucedió en los tiempos del rey de Joram. Lo vamos a leer más adelante en 2 de Crónicas 21 del 5 al 10, algo más profundo. Y ahí vemos cómo los descendientes de Jacob pierden la autoridad espiritual por haber pecado. En Génesis 25 vimos que Esaú recibe el apodo o el sobrenombre de Edom. Esta palabra está relacionada con varias palabras, con rojo, con hombre, con tierra. Y ese apodo no le fue puesto por pelirrojo, por canal, sino por las lentejas que comió a cambio de su primogenitura. Le fue puesto el nombre de Edom desde que rechazó su primogenitura. Desde el día en que Jacob fue bendecido, se sembró una semilla de resentimiento en el corazón de Esaú contra su hermano Jacob. Pero no solo se quedó como un sentimiento, sino que se degeneró en odio, hasta llegar al punto de desear la muerte de su propio hermano, algo al estilo de Caín. El plan de Esaú era matar a Jacob tan pronto como su padre muriera. El mal de Esaú no fue sentirse ofendido por lo que pasó, sino haber guardado rencor. Qué importante es cuidarnos de guardar rencor. Y al igual que Caín, Esaú nunca se arrepintió, dejó abierta la puerta al pecado y nunca se volvió para atrás. A Esaú no le interesaba saber cuál era la voluntad de Dios, si tenía la intención de someterse a ella. No, todo lo que él quería era hacer su propia voluntad y encontrar satisfacción inmediata.
Posiblemente se hubiera repetido la historia de Caín de Abel a no ser por la intervención de Rebeca. Sabía que ese odio que había en el corazón de sus hijos no iba a mermar y la única salida era que Jacob huyera. Pero su salida también tendría otro propósito, y era el de buscar mujer para Jacob. Rebeca no podía pensar que Jacob, quien había sido bendecido, se fuera a casar con unas mujeres como las cananeas. Por lo tanto, envió a Jacob con su parentela en Aram para que buscara esposa entre ellos. En ese momento Isaac volvió a confirmar la bendición que le había dado a Jacob. No solo eso, sino que también le transfirió la bendición de Abraham, de tierra y de descendencia. Esta bendición será luego confirmada directamente a Jacob por el mismo Señor. En el siguiente capítulo vamos a ver la reacción de Esaú a la decisión de enviar a Jacob a Aram para casarse con una mujer de su parentela, y vamos a ver todo lo que eso conlleva, porque parecería que por despecho Esaú se casó con una hija del medio hermano de su padre, que tanto problema le había dado con ese matrimonio. Se unió el linaje de Esaú con el de Ismael, y eso va a traer grandes conflictos, pero lo vamos a ver mañana en el capítulo 28. Capítulos muy confrontativos, que nos deja enseñanzas en todas las áreas de nuestra vida. El favoritismo de los padres, cómo provoca conflictos y cómo acarrea resentimientos entre hijos. Isaac favoreció a Esaú, quizás porque se parecía más a él, mientras que Rebeca favoreció a Isaac. Rebeca no supo confiar el futuro de Jacob a Dios. Por eso manipuló y engañó para hacer que los propósitos de Dios se cumplieran. Debemos de tener cuidado con eso. Vemos cómo el favoritismo, la trampa, el engaño, todo esto destruye familias y destruye relaciones. Quiero que identifiques si hay esto en tu propia vida o en tu propia familia, para que hoy podamos venir y decirle al Señor que lo desarraigue de nosotras. Nosotras como mujeres somos propensas a tomar las situaciones en nuestras propias manos. También somos propensas a tratar de controlar las cosas, a tratar de controlar los desenlaces, las vidas, el futuro de nuestros hijos, de nuestros hogares. Debemos de tener cuidado con eso y dejar que Dios tome el control, que sea Él a su manera el que cumpla el propósito en nuestros hijos, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Quiero saber si te sientes reflejada con esta actitud de Rebeca. Si realmente somos mujeres que engañamos o manipulamos con buena intención para intentar lograr las cosas que creemos son buenas. Yo hoy quiero decirte algo: podemos confiar en Dios. Podemos confiar completamente en Dios. Nada estorba sus propósitos. Él cumple sus planes por encima y a pesar de nosotras. Las bendigo, amadas mujeres. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en nuestra vida. A partir de estas lecturas, yo sé que ninguna de nosotras va a ser la misma. Gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que ha entrado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Ella es hoy como pan que sacia, Señor, que llena. Ella es como el agua que riega, que refresca, que fecunda, que limpia. Hoy la palabra es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error, del pecado de nuestra vida y que ilumina los ojos de nuestra alma para ver mejor, Señor, lo que tú tienes para nosotras. Hoy, Señor, la palabra es una espada de doble filo que penetra en lo íntimo de nuestro ser y nos lleva, Señor, a tus pies a reconocer que te necesitamos, Señor. Yo te doy gracias por cada mujer que está escuchando
que está compartiendo la palabra con nosotras. Gracias, Señor, por reunirnos una vez más en este tiempo. Las bendigo en el nombre de Jesús.